Estamos ya cerrando esta serie con la parte número 4. Ya hoy vamos a entrar en el tema final, que nos lleva a hablar sobre mi relación con la iglesia. Yo les hago esta pregunta. Si tú ibas antes al templo, antes de la pandemia, vamos a hablar febrero de 2020, de meses atrás, asistías a la pandemia, ¿por qué ibas acá al templo cada fin de semana? ¿Por qué ibas en la semana? ¿Qué te motivaba a ir? Porque la mayoría de los creyentes en el Señor saben que la iglesia es importante, saben que congregarse es importante, pero hay una realidad: no todos los creyentes lo hacen, ¿ok? Y segundo, puede ser, y algunos lo hacen, pero con la intención del corazón incorrecta, o sea, no lo hacen con una intención de corazón correcta. Entonces, por eso te hago esa pregunta: ¿por qué te congregabas? ¿Por qué asistías al templo a congregarte cada fin de semana? ¿O por qué asistías a cada discipulado, a cada enseñanza, o incluso a las reuniones, a los compartir, vamos a decir así? Porque bueno, como mencionamos, pastor, yo iba con los compartir porque yo iba a comer. Yo iba porque yo sé que había que daban comida y yo quería estar allí. Pero la realidad es que es algo que debemos evaluar en nuestra vida, ¿no? Debemos evaluarlo. Hay un versículo que quiero que veamos el día de hoy, pero antes de eso quiero darles un pensamiento, algo que dijo John Piper. John Piper dice: debemos atesorar las cosas que Dios atesora, porque Dios ve, sabe y siente las cosas como realmente son. De modo que si Él atesora algo, usted sabe que vale la pena atesorarlo también. ¿A qué voy con esto que decía John Piper? Quiere decir, si Dios atesora la iglesia, Cristo viene, cuando Cristo vuelva, Cristo viene por su iglesia, viene por su novia. Entonces, si Dios atesora la iglesia, nosotros debemos atesorar la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿qué beneficios obtenemos siendo iglesia? ¿Cuáles son los beneficios de congregarnos cada domingo? ¿Qué beneficio tenemos con estar conectándonos por acá ahora en esta modalidad online? ¿Qué beneficio tenemos con eso? Allá vamos a la palabra, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo no sé usted, pero yo veo que ¿cuál es aquel día que se refiere? A la venida de Cristo, la segunda venida del Señor. Si usted cree y cada día se acerca la venida del Señor, usted tiene que tomar importancia al congregarse, al recibir palabra, al alimentar su espíritu, para que se mantenga fuerte, ¿no? Les voy a leer la versión, esta versión que les leí, la NBI, les voy a la versión, la NBB, que es la Nueva Biblia Viviente. Dice: tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos a amor y a hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Ahora, fíjense que, ¿por qué le preguntaba la intención del corazón cuando usted se congrega? ¿Cuál es la intención del corazón? Porque este versículo nos habla del beneficio que uno obtiene como iglesia, es pensar el uno por el otro. O sea, dice, el del 24 dice: preocupémonos los unos por los otros. Es decir, el primer beneficio que obtenemos siendo iglesia es estimularnos en qué aspecto. Como les decía, pensar el uno del otro. O sea, es decir, cuando nosotros vamos a una reunión, cuando nosotros vamos a un culto, es porque estás pensando en los demás. ¿Ok? ¿Pensando en qué? En cómo servirlos. Puede ser, ¿verdad? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando usted lo invitan a una boda,
a un cumpleaños, hasta y quizás suena feo, porque es un momento muy duro, hasta un funeral que usted asista. ¿Por qué asiste? Porque la persona que está allí, bien sea el novio, bien sea o la novia, o el cumpleañero o la cumpleañera, o sea el familiar de la persona que falleció, usted le importa y quiere demostrarle a esa persona que es importante para usted y quiere estar allí. Bueno, a menos que usted sea el arrocero de la fiesta y bueno, yo mucho tiempo fui el arrocero. Mis amigos lo saben, mis amigos de mi juventud, de mi adolescencia lo saben, que a veces a mí me invitaban y yo era el arrocero. Y yo me rumbeaba la fiesta, yo me comía todo, me hacía amigo de todo el mundo, pero yo no tenía nada que ver con nadie ahí. Y me inquieta. Ahora, cuando usted lo hace con la intención de usted está pensando en el otro, está el beneficio del estimularse, usted estimular al otro en el que se preocupe también por los demás. O sea, está pensando en cómo servirle, está pensando en cómo orar por ellos. Pero algo pasa en el mundo hoy día. Hay un pensamiento humanista que ya tiene un tiempito, ¿no? Yo creo que ya tiene como un siglo, 2 siglos. El pensamiento humanista nos motiva y nos lleva a pensar en mí. Les voy a poner, piense en un coach motivacional, el que usted quiera. No le voy a decir, piense en fulanito o en fulanita, no. Piense en el que usted quiera. ¿Y qué hace ese coach motivacional? Ese coach motivacional, y no estoy diciendo que esté mal, que se motive, eso está perfecto. Pero los coach motivacionales nos llevan por lo general a pensar en nosotros. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, nadie es mejor que tú, y le meten palabras, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Cierto? Entonces, empieza la motivación de, sí, yo puedo, pero resulta que la Biblia, la palabra de Dios nos anima a pensar en el otro, hasta para las reuniones, hasta para congregarnos. Por eso es que yo lo voy a hacer. Yo soy el pastor y ustedes me conocen, pero cuando estábamos asistiendo al templo, había domingos que yo me levantaba, me despertaba y le decía a mi esposa, no me puedo quedar hoy. En mi carne, ¿por qué? Porque tenía sueño, estaba cansado, a lo mejor me trasnoché, me acosté tarde, tenía sueño, pues, y no me puedo quedar hoy. Y de repente como que venía, no, ya va, yo soy el pastor, yo tengo que ir a dar palabra para la gente, ¿me entiendes? Yo tengo que ir a dar lo que Dios me ha venido hablando, me ha venido mostrando en su palabra. Entonces empieza la intención de que yo voy porque voy a servir a otros, porque yo soy un servidor de Cristo. Porque ustedes no van a la congregación a ver a un pastor, ¿cierto? Ustedes van a la congregación a escuchar palabra de Dios. Que hay pastores que les gusta más el estilo, como habla esto. Perfecto, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que es ir con intención de escuchar palabra de Dios. Entonces, pensamiento humanista de motivarnos a pensar solamente en mí. O sea, yo voy a la iglesia porque voy a llenarme. No, yo voy a la iglesia porque voy a motivar a... Véalo así. Cuando pasa algo sobrenatural en su vida y usted va a la iglesia o conversa con un hermano, lo llama por WhatsApp o por teléfono, por Zoom o como sea, y usted le habla y le da testimonio de lo que Dios hizo en su vida, eso usted está aumentando la fe de esa persona. Aumentó la suya ya, y usted está haciendo que otra persona aumente su fe por el hecho de usted poder compartir con ella, de usted a veces el servirle. Saben, hay cosas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo me imagino que sí, pero algo que se ha perdido mucho es el tema de la cultura de servicio. No me refiero en la iglesia, me refiero en general, me refiero en la congregación, en las empresas, en la comida rápida, la cultura de servicio. Entonces imagínense, cuando usted entiende que usted está haciendo algo por servir al otro se siente genial. Hoy temprano cuando me levanté, vi un mensaje del grupo de condominio donde yo estoy acá de mi casa, donde yo vivo, y una vecina, porque por ejemplo sabe que los grupos de condominio siempre ponen quejas, peleas, siempre, pero hoy me llamó la atención porque una vecina colocó algo bueno, algo que le pasó ayer, con que ella llegó y trajo unos técnicos y que el vigilante la atendió, la chequeó, vio a las personas que llegaron, se sintió atendida, se sintió bien y la puso en el grupo.
Y dije, wow, qué bien, qué diferente cuando tú lo que haces es poner las cosas buenas que pasan y cómo motivas al otro que pueda hacer las cosas bien. Diferente cuando estamos trabajando, que vamos a quejarnos de todo, vamos a pelear porque se ve. Y si usted vive en un edificio, sabe que es así. Incluso si vive en casa, a veces las relaciones con los vecinos no están buenas, ¿no? Pero a eso es lo que quiero que vayamos. O sea, en ese beneficio de estimularnos, ¿qué clase de creyente quiere ser? ¿Quiere ser el creyente que busca motivarse o busca llenarse? ¿O busca servir a otro, busca motivar a otro, busca estimular la vida de otro? O sea, ¿quiere ser un creyente humanista, un creyente que te enseña pensamiento humanista, o un creyente bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué digo bíblico? Porque les leo el versículo nuevamente. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, wow, realmente sí me estaba preocupando, o no me estaba preocupando, porque también uno tiene que sincerarse con uno mismo. He estado siendo egoísta. También está la contraparte, ¿no? La contraparte de esto es que uno se preocupa nada más, porque entonces tampoco ve hacia lo que uno está viviendo. No, tú tienes que velar por tu vida, por tu familia, por tu casa, preocupándote por el otro, pero no, si tú nada más haces para el otro, pero tampoco algo también, ¿no? A veces es el que no sabemos decir que no. Ojo. ¿Saben? Eso es algo de la persona que a mí me costó aprender, el decir que no. Por ejemplo, me decía, Luis, ¿tú me puedes ayudar a hacer esto? Sí. Entonces después venía otra persona por otro lado, Luis, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Sí. Y después venía otra persona y me decía, Luis, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Sí, está bien. Y cuando venía a ver, estaba enredado y no podía resolver ninguna de las tres cosas porque todos iban al mismo tiempo. O sea, era complicado. Entonces uno tiene que aprender también a poner límites. Pero eso no quiere decir que no te preocupes por la persona. Eso no quiere decir que tú no puedas realmente, aunque sea orar por esa persona, aunque sea una palabra de aliento. Porque es un tema de simplemente apoyar en el espíritu principalmente y luego en lo físico. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí me entiendes? Además de esto, vemos que en Hebreos dice, en este versículo, en la NBB, en la NBB dice, tratemos de ayudarnos. Dice, tratemos de ayudarnos. O sea, cuando tú tratas de ayudar, tú estás llevando a alguien a ese clímax del accionar, a eso del accionar. Sí, a veces esa proactividad dañina a veces es un problema. Entonces, ¿qué pasa? El tratar de ayudar genera esa reciprocidad. No sé si me entiende, me explico. Cuando usted trata de ayudar a alguien, eso genera en la otra persona el tratar de ayudarlo, o a usted o a otra persona. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que cuando tratemos de ayudarnos, que dice ese versículo en la NBB, y en la NBI nos dice, preocupémonos los unos a los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces va a ver que cuando tú empiezas a hacer para los demás, también los demás empiezan a hacer a ti o a otra persona. No es hacer las cosas para que las hagan para ti. Ojo, yo he tenido conversaciones de ese tipo en que servimos porque lo hacemos como si fuera para Dios. Hacemos las cosas porque lo hacemos como que si fueran para Dios. Entonces, claro, tú empiezas a dar ayuda a los demás porque tú sientes que Dios te puso eso en el corazón y que tú no estás esperando nada a cambio por eso. Y si la persona te salió con una patada, no importa, tú hiciste lo que Dios te pidió que hicieras. Ya es un problema de esa persona con Dios cuando esa persona empiece a caminar, pues a hacer sus cosas, pues. O sea, yo soy fiel creyente de principio de siembra y cosecha. Uno siempre va a cosechar lo que siembra. Tú siembras malas actitudes, vas a cosechar malas actitudes. Tú siembras respeto, vas a cosechar respeto.
Tú siembras amor, empatía, entendimiento, vas a cosechar amor, empatía y entendimiento. Entonces, yo creo que es importante entender esta parte del beneficio de ser iglesia. ¿Ok? Porque entonces esa estimulación aguda del ayudar obliga a responder. O sea, eso como que tú dices, bueno, pero ¿cómo le digo que no si me tiene ayudando todo este tiempo? ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la madurez espiritual. Empieza la madurez cuando ves que otra persona piensa en sus hermanos y los estimula a responder. Estimula que todos crezcan en madurez. Porque dice, ya va, te está haciendo algo bueno, yo también voy a hacer algo bueno. A lo mejor no lo estás haciendo a esa misma persona, pero a lo mejor lo está haciendo tu vecino, a lo mejor lo está haciendo a tu jefe, a tu empleado, pero estás haciendo algo bueno. Mire, yo les voy a confesar y les voy a decir para que me apoyen en oración. Aquí en mi residencia hay un par de abuelitos, unos señores mayores, que se les dañó la nevera en estos días. Y tienen ya varios días con la nevera mala. Son dos señores mayores que viven de una pensión y bueno, viven aquí, chévere. Y están pasándola mal. Y yo estoy llorando, Señor, ayúdame, provéeme para yo comprarles una nevera a esos señores. Yo estoy llorando por eso, porque yo quiero ayudarlos, pues. A mí no me importa si son cristianos, si no son cristianos, a mí no me interesa eso, a mí me interesa que Dios me puso en el corazón que tengo que ver cómo los ayudo, pues. ¿Por qué? Porque son dos señoras mayores. ¿Por qué? Porque yo quiero siempre que cuando yo llegue a esa edad, si Dios me permite llegar a esa edad, alguien aparezca, alguien Dios ponga en el camino que me pueda ayudar. Entonces, lo que pasa es que por lo general nosotros estamos tan acostumbrados al tema de dar para recibir instantáneamente, de invertir un dinero porque me voy a hacer rico de una vez, de ayudar a alguien porque esa persona me va a hacer un favor de una vez. Pero entonces, eso no es lo que Dios nos manda. Dios nos manda a ser dadores alegres, Dios nos manda a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y el hecho de poner, lo que dice en este versículo en Hebreos, de tratar de ayudarnos, hace que empecemos a madurar de por qué hacemos las cosas. Y ahora, algo que tenemos que tener muy claro, y entra lo que es la importancia del congregarnos, es la importancia de ser iglesia. Y no me estoy refiriendo a congregarnos solamente en lo físicamente, porque nosotros podemos estar hablando por acá online, pero podemos estar en comunicación por teléfono, por WhatsApp, por un mensajito de texto, hasta por señales de humo si usted le da la gana. Me manda una carta escrita si quiere, y usted se puede comunicar con la gente. Es el hecho de mantenernos siendo iglesia, unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que le voy a decir, que esto no se puede hacer en soledad. Esto no se puede hacer solo. Por eso es que es importante permanecer juntos, unidos. Véalo así. Si lo ves desde el punto de vista madurez, si usted se mantiene en soledad y no ve la importancia de esto, no va a crecer. Se va a quedar enano espiritual. Un enano espiritual. Entonces vemos que el primer beneficio que tenemos siendo iglesia es el estimularnos a todo lo que les estoy diciendo, a pensar el uno por el otro, a ayudarnos y a estimular que otros también ayuden. Eso es una cadena de favores, se llama eso. Usted ayuda a alguien y ayuda a otro, y ese alguien ayuda a otro, y ese otro ayuda a otro, y así va. Cuando viene a ver, eso es algo que es recíproco. ¿Usted no cree que eso es lo que hace falta en nuestro país? Y en cualquier país, pero vamos a hablar de mi país, porque yo estoy en Venezuela, y bueno, los que me están viendo de afuera, yo creo que también aspiran a eso para su país. Pero yo creo que toda nación necesita el hecho de que aprendamos a amar a los demás y a poder servir a otros y poder dar sin esperar nada a cambio, y que eso se convierta en una cultura. Ahora, el segundo beneficio que tenemos como siendo iglesia, como iglesia, es el animarnos. O sea, primero hablaba del estimularnos y ahora hablaba de animarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos en la palabra animar o exhortar, porque saben que a veces tenemos ese paradigma de que la palabra exhortar siempre es que nos van a echar cuernos, nos van a caer a palazos y nos van a decir que todos los que nos vamos a morir y todo esto, ¿no?
que no vamos a ir para el infierno, que si no te arrepientes y todas estas cosas. El animar, el exhortar implica el animar, y ese exhortar y ese animar implica interés y amor. Véalo así: los que tenemos hijos, los que no tienen, que tengan a alguien que se preocupen, pues un sobrinito, un amigo, alguien. Cuando usted a esa persona la exhorta o lo anima, es porque le interesa y le importa, ¿verdad? Lo ama y quiere que esa persona salga de la mala situación en que está, o que supere una meta. Por ejemplo, a mí me pasa ahorita con mis hijos, que están pequeños y están con el colegio online, ahorita también en las mañanas, que de verdad que es una locura, porque es difícil para nosotros los padres, y más si uno no es psicopedagogo, ni maestra, ni nada por el estilo. De verdad que yo cada día valoro más y pienso más en el gran trabajo que hacen las maestras con nuestros hijos, y los psicopedagogos también. En que a veces me pasa con Cristian, que entonces él está ahorita con el tema de los números del 1 al 20 y todo esto, ¿no? Entonces está escribiendo, ¿sabes? Él tiene la confusión de que entonces cuando le dicen el 2, hace la S, y cuando a veces le dicen la S, escribe el 2. Entonces tiene esa confusión, entonces se frustra. Entonces dice: es que no sé, y entonces que no sé, y es que no sé. Entonces yo tengo que animarlo y decirle: hijo, tú puedes, tú sí puedes. Tragarme a veces mi soberbia y el ya vaya, hijo, ¿qué pasa? Sino decirle: hijo, tú puedes. ¿Me entiendes? Dale que tú puedes. Entonces yo le enseño, le digo: es para acá, es el circulito así, con el palito para acá. Entonces él logra hacerlo y ya se siente animado y ya empieza a hacerlo más fluido. Una persona que quizás estuvo en adicciones a las drogas, en adicciones al alcohol, a la pornografía, al sexo, a lo que sea, a robar, necesita la exhortación y el ánimo para decirle: tú puedes salir de eso, tú puedes salir de ahí, vamos que tú puedes, diciéndole las cosas en amor, diciéndole las cosas, animarlo. ¿Usted se imagina que usted se sienta, no sé, que no puede, usted le diga, y todo el mundo te diga: no vale, tú no vas a poder, chico, ¿qué te pasa? Eso es lo que el mundo hace por lo general. No vale, tú no lo vas a lograr. No, chico, tú no vas a lograr nada de eso. Por eso es importante, ese es un beneficio de ser iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que apoyar a nuestros hermanos cuando estén emprendiendo, cuando estén haciendo un proyecto nuevo, cuando estén haciendo algo. Motívelo, apóyelo, anímelo. Y si usted ve algo que no está correcto, dígaselo, pero apóyelo. ¿Me entiende? Porque nadie me puede negar que la vida es difícil. La vida es difícil. Y necesitamos que cada vez que nos reúne alguien nos apunte a Cristo. Bien sea el pastor, bien sea un servidor de la casa, bien sea un hermano o una hermana. Cuando nosotros nos reunimos, necesitamos que nos apunten a Cristo. ¿Por qué? Porque venimos con situaciones de la vida, venimos con situaciones difíciles, situaciones de preocupaciones, afán, temas de finanzas, temas de salud, temas familiares. Entonces, temas país. Imagínense, yo la semana que pasó, aquí donde yo estaba, no teníamos luz, no teníamos agua y no teníamos gas. Imagínense. Y bueno, teníamos paz, bueno, señor, tú sabrás. No nos faltó comida, o sea, estábamos tranquilos, pues estábamos bien. Pero una semana, sin luz, sin agua, sin gas. Entonces, espérate. O sea, esas situaciones hacen que uno se estrese, que uno se ponga o sea, que uno se ponga cabezón, como quien dice. Entonces, el hecho de que alguien nos anime y nos señale a Cristo, nos apunte a Cristo, lo hace uno como que entrar otra vez en el carril y decir: pues ya va, ¿qué estoy haciendo? O sea, si supone que mi proveedor, que mi cuidador, que mi protector es Cristo, entonces yo voy a tener paz. Diremos, dice, como me por ahí las letras deberían pagar el doble. Sí. Entonces, ahora, para que esto suceda y que alguien nos apunte a Cristo, necesitamos ser cristianos sólidos para apuntar a otros a las verdades de nuestra fe. Apuntar a otros a las verdades de nuestra fe, y también necesitamos que haya otros cristianos sólidos que también nos puedan apuntar a nosotros.
a eso. ¿Por qué? Porque si no estaríamos caminando en pura pensamientos inmaduros. ¿Sí me entienden? Entonces necesitamos estar sólidos en la fe. Necesitamos que realmente la comunidad de Cristo nos energice con la palabra de Dios para salir a ser cristianos. ¿Sí me entienden? O sea, necesitamos que cuando nosotros nos reunimos aquí en online, nos reunamos en el templo, nos llenemos de la palabra, tomemos energía con la palabra, tomemos luz de la palabra de Dios y salgamos a la calle a ser cristianos. De verdad que es difícil, ¿verdad? ¿Cierto? Es difícil con la corrupción, es difícil con lo caro que está todo, es difícil el no preocuparse, es difícil enfermo. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú sales a ser cristiano, tú sales a llevar luz en medio de las tinieblas, tú sales a llevar luz en medio de la oscuridad. Cada persona que te ve a ti va a ver es a Cristo. Y por supuesto vas a estimularlo, vas a animarlo, y esa persona va a empezar a avanzar. Amén. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logramos esto? El mismo versículo nos lo dice. Dice, el 25, dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es la forma de hacer esto. ¿Cómo empezamos a animarnos, a estimularnos, no dejando de congregarnos? Haga responderse usted mismo. Cuando usted ha dejado de congregarse, o ha dejado de escuchar palabras, o ha dejado de buscar presencia de Dios, cierto es falso que se empieza a enfriar. Y usted quizás ora en su casa, usted quizás lee la palabra en su casa solo, pero llega un momento como que, perro, ya va, ¿qué me está pasando? Porque las afanes de la vida empiezan a sobreponerse. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a caminar en que ya va, yo necesito a mis hermanos. Y yo me he dado cuenta estos últimos días que he conversado con varios hermanos y que extrañan, se extrañan. Yo también lo extraño. Yo le decía a uno, yo estoy obstinado de no poder ver a la gente, chicos, de no poder reunirnos en la iglesia, de abrazarnos y de saludar a todo el mundo. Yo estoy obstinado de eso. Fino porque bueno, estamos con la familia y eso es bellísimo y buenísimo, pero también necesito verlos a la iglesia. Entonces, uno extraña eso. Entonces, el hecho de que eso se convierta en algo importante para ti, es porque es importante para Dios. Y ahora, cuando me estoy refiriendo a este punto, y la palabra se refiere aquí en este punto, de no debemos congregarnos, no se está refiriendo al culto. No se está refiriendo al culto, se está refiriendo a la unidad de la iglesia. Porque un culto no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos pensando que es en un culto, entonces tenemos un problema y no lo entendemos bien. Porque aún hay gente que está esperando regresar al templo para seguir siendo cristiano. Pero es que no. Usted tiene que ser cristiano, así no vamos al templo nunca. Que esperemos que no sea así. Así nunca vamos al templo. Usted tiene que seguir siendo cristiano, tenerse unido al cuerpo de Cristo. Eso es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Véalo así. Cuando nosotros pensamos en nuestras familias, usted quizás tiene familia fuera del país, familia en otro estado del país. Si usted no se comunica con su familia, usted es el desinteresado, usted es el que no le interesa hablar con ellos. Es que ellos no me llaman, no importa, llámelo usted. Es que él no me habla, háblele usted. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde entra por eso le decía, es el tema de la madurez. Hola hermano, por ejemplo, yo tengo dos hermanos que están afuera, mis dos hermanos fuera del país. Y yo hablo con ellos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Y le pregunto incluso, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Para ver si, yo creo que me puede ayudar más, pero igual le pregunto, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Listo? Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que ser intencionales en este asunto. ¿Me entienden? Entonces, por eso le digo, no se trata de cultos. Eso no es a lo que se refiere el texto. Se refiere a la unidad de la iglesia. Ahora, vemos que entonces que para el autor de Hebreos, la comunidad, la reunión,
es relevante, ¿ok? Pero sabemos que ahorita estamos en un tiempo donde la iglesia ha tenido una transición de los templos a iglesia online, ¿ok? Que es una realidad, aunque mucha gente quizás no quiera aceptarlo, esto es una realidad, la iglesia online, el cómo se está llevando la palabra de Dios hoy día. Y les puedo hablar un poco más allá. Hay unas encuestas que dicen que aunque se acabe la pandemia hoy, va a haber un 30% de la población de las iglesias que no va a regresar al templo por un largo tiempo, por temor, por incertidumbre, porque quizás se enfrió, entonces, porque y hay un porcentaje dentro de ese 30% que no va a asistir a la iglesia hasta que se dejen de usar tapabocas. ¿Y qué pasa si no dejamos usar tapabocas en 5 años? Entonces no se va a congregar esa persona más nunca. Entonces, por eso les digo, esta modalidad de iglesia es una realidad. No quiere decir con esto que esto suplanta a la iglesia tradicional, no. Esto es un complemento. Aun cuando nosotros volvamos al templo, en el nombre de Jesús, esta modalidad va a continuar. Los discipulados, el hacer las cosas por acá, el tener comunicación, porque eso nos va a evitar el nada más vernos el domingo a la semana, sino puede estar comunicación en la semana, a la hora que nos conectemos, a la hora que sea. Entonces, la iglesia del futuro no es una iglesia en línea. ¿Por qué? Porque no existe iglesia sin congregarnos, ¿ok? Entonces, y la iglesia es gente que se ve, se estimula y se anima. ¿A qué voy con esto? Si usted nos estamos viendo, bueno, usted me está viendo a mí, yo lo leo a usted. Pero cuando nos reunimos vía Zoom, nos estamos viendo, nos estamos estimulando, ¿ok? No es que la iglesia es una página web, no. Es que se convierte en un lugar de donde todos nos motivemos. Es decir, la iglesia está teniendo esa transición de ser una iglesia online a tener un lugar físico donde se reúne. ¿Me entiendes? Entonces, no al revés. No una iglesia física que tiene una página online. No, una iglesia online que tiene un lugar donde se congrega, que tiene un lugar donde se motiva, donde se abraza. Entonces, por eso es que tenemos que ser iglesia, por eso es que debemos ser intencionales en esto del congregarnos. El no dejarlo que hágalo cuando pueda. No, hágalo. ¿Ok? Y porque supuesto, por ser iglesia que se estimula y se anima, entonces por eso nos seguimos conectando online, por eso en el templo, por eso seguimos en contacto con nuestros hermanos, porque esa es la voluntad de Dios, que tú y yo nos mantengamos unidos. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Y ya para ir cerrando este tema y esta serie, ¿qué podemos poder aprender tiempo de pandemia en nuestra relación con la iglesia? Que la iglesia no era el local, que la iglesia nada más y cantar las alabanzas y escuchar la prédica del pastor, sino la iglesia es mantenernos en unidad, es mantenernos en comunicación, conectarme ahora por las redes sociales, Instagram, pero mantenernos en unidad de espíritu, en oración, en ver, además, aquel hermano tiene necesidad, déjame ver cómo lo ayudo. No tengo cómo ayudarlo, voy a orar por esa persona, voy a ver dónde consigo para ayudarlo. Entonces, se convierte realmente en ser iglesia. Y les digo algo, básicamente Dios permitió todo esto para llevarnos a lo que era la iglesia primitiva. ¿Qué era la iglesia primitiva? La iglesia primitiva se reunía en las casas, no existían esos templos. Los templos que existían eran los templos de los fariseos. El templo de los fariseos, ¿me entiendes? Pero, ¿dónde se congregaba la iglesia? En las casas. Y estarían los apóstoles visitando pueblos y ciudades y visitaban, y después iban los apóstoles por otro lado, pero esa gente quedaba reuniéndose en las casas y hablando y edificándose, unidos. Entonces, ¿a qué le invito yo a esto, amado y amada? A que no se desconecte del cuerpo, a que se mantenga unido al cuerpo, siga siendo iglesia. Si hay momentos difíciles en su vida, comuníquese, escriba, por lo menos para que uno pueda orar por usted, y yo sé que muchos lo hacen. Yo le estoy hablando a aquel que no lo hace. Si usted quiere saber cómo están sus hermanos, comuníquese con ellos,
Escríbale, mándeles un mensaje. Si a lo mejor usted tiene una palabra que Dios le diga, escríbasela por un mensaje, una prédica. Hay hermanos, hay hermanas que se la pasan mandando prédicas por el WhatsApp de muchos predicadores. Mire esta, y mire aquella, y mire la otra. ¿Me entiende? Porque eso edifica también. Pero manténgase unido. Por eso es que no se trata solamente, y ahí voy a romper un poquito el paradigma, no se trata solamente de ponerme a ver prédicas por internet. Mire, yo conozco, hay una hermana que se congregaba con nosotros en la casa, que no vive en el país, sino vive en una isla del Caribe. Yo no sé si, yo creo que es Barbados, una isla de esta. Y en esa isla no hay iglesia. No hay iglesia física. No existe. Entonces, la única forma que ella puede alimentarse de la palabra es viendo prédicas por internet. Pero es más que necesario, no solamente el escuchar las prédicas, sino mantenerse en comunicación con la gente. Entonces, no porque usted escuche 50 prédicas al día, usted es iglesia si se mantiene conectado a la iglesia, si se mantiene en comunicación, buscando estimular a los demás, buscando animar a los demás. Y usted siendo animado por los demás también. Eso es lo que lo hace iglesia. Esos son los beneficios de ser iglesia. Creo que esto es algo que Dios nos ha llevado a aprender en este tiempo, que es muy, muy, muy importante. Cuando volvamos algún día al templo, no olvidarlo. Así que sáquese de la mente, bueno, cuando vuelva al templo, no. Ahora. ¿Qué va a hacer ahora? No podemos vernos físicamente. Comuníquese. No tengo cómo ayudar. Ore. Y yo estoy seguro que Dios va a mandar la ayuda. No se desconecte del cuerpo. A mi esposa dice, y las que la conocen dice que el cambur que arranca es el que se come. ¿Cierto? Usted no arranca un cambur de la mano de cambur para comerse a los otros, usted se come el que arranca. Entonces, no sea el cambur que arranquen, permanezca unido a la mano del cambur. Como decía Otto, y decía la palabra hablada, sea un carbón encendido, manténgase unido. Y es necesario eso. Más que simplemente el aparentar, el vernos el domingo, ay, qué lindo los domingos, pero estamos siendo iglesia de verdad. Creo que eso nos lleva a reflexionar. A mí me llevó a reflexionar mucho como pastor en si realmente he estado de verdad, o sea, no en el templo, sino de verdad si he estado preocupado por la gente, si he estado preocupado por las necesidades, por el orar, por el ver cómo hacer. Yo creo que es importante. Y bueno, yo creo que usted también ha aprendido algo de eso. Por eso yo creo que en este día oremos